Amigos televidentes, bienvenidos nuevamente al Día con la Iglesia en esta mañana de sábado. Nosotros felices de estar nuevamente con ustedes, contarles todo lo que está pasando en nuestra iglesia particular de Medellín, la iglesia en el mundo, noticias del Santo Papa, invitaciones, tenemos muy buenas noticias y yo como siempre muy bien acompañado. Valen, bienvenida. Santi, qué alegría saludarte. Tenemos la ocasión de encontrarnos una vez más. Este programa, como bien lo decías, que hacemos con tanto cariño. Hoy vamos a hablar un poco sobre la Asamblea Plenaria de los Obispos que se desarrolló hace unos días, poderles contar qué aconteció en esta asamblea, cómo los obispos siguen respondiendo a todo lo que acontece en nuestro país y bueno, que se queden hasta el final porque información, invitaciones es lo que tenemos para todos. Valen, seguimos orando por la realidad de nuestro país y sobre todo descubriendo y redescubriendo el lugar que tenemos como cristianos, como católicos, en esta construcción de país, en la sociedad, en lo que está pasando actualmente. Nosotros tenemos lugar y eso lo da a entender también, como tú lo decías, lo que vivimos hace unos días en la Asamblea de los Obispos, una formación muy especial que tuvieron todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín y son esas las noticias que hoy tenemos para contarles a ustedes, queridos televidentes, así que los invitamos a estar con nosotros. Contemos entonces qué es una asamblea plenaria. Es una reunión que se realiza con cierta periodicidad de los obispos en Colombia. Generalmente sucede en Bogotá, en la Conferencia Episcopal de Colombia, y tuvo lugar del 7 al 13 de julio. Una oportunidad para poner sobre la mesa la realidad de nuestro país y responder como iglesia, como obispos, a todo lo que está sucediendo. Es por eso que vamos a ver cómo se terminó esta jornada, este informe final e incluso a nuestro obispo auxiliar de Medellín, Monseñor Mauricio, que también nos regaló una información muy valiosa sobre qué es la sinodalidad. Aquí más información. A continuación les compartimos lo vivido durante la última jornada, así como los compromisos y llamados finales de los obispos. 119ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. El obispo, profeta, testigo y servidor de la esperanza. Así va la Asamblea, el informativo del Episcopado Colombiano. El nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Paolo Rudelli, quien acompañó a los obispos durante toda la asamblea, fue el encargado de presidir la Eucaristía en la última jornada. En su homilía, el representante del Papa León XIV motivó a los pastores colombianos a vivir plenamente la fraternidad en el ministerio episcopal. Recordó que hacerlo supone que este ministerio es un servicio para el pueblo de Dios. Además, los motivó a seguir siendo instrumento de paz para las comunidades que acompañan. Junto al análisis prospectivo de su ministerio episcopal, los obispos dedicaron varios espacios de esta asamblea a profundizar sobre el ministerio del catequista. Aunque se trata de un ministerio antiguo, muy presente en los orígenes de la vida de la Iglesia, fue en 2021 cuando el Papa Francisco lo instituyó para darle más relevancia y organización en la vida de las iglesias locales. Ahora los obispos buscarán que en el país se priorice. Los prelados concluyeron que en la Iglesia colombiana este ministerio ayudará a que se reconozca la catequesis como un momento fundamental en el proceso de evangelización, enriqueciendo especialmente el anuncio y la profundización del querigma. Facilitará que se le dé prioridad a la iniciación cristiana y permitirá tener personas de todas las edades que, sin descuidar su identidad laical, se dediquen de manera más activa, decidida y comprometida con la transmisión de la fe para que, con ardor misionero, contribuyan a formar comunidades cristianas con actitudes sinodales. A través de un mensaje titulado Tu futuro está cargado de esperanza, como profetas, los obispos se comprometieron a seguir anunciando a Cristo vivo como fuente de esperanza con obras concretas, como la convocatoria de espacios de encuentro, la promoción de la dignidad humana y la justicia social. Como testigos, continuarán presentes y cercanos en los territorios y como servidores seguirán facilitando el diálogo social y pastoral que propicie mejores condiciones de vida, especialmente para quienes más sufren a causa de la injusticia social, la violencia y la pobreza. La sinodalidad no es un capítulo ya resuelto en la Iglesia. La sinodalidad va caminando en la Iglesia.
Y precisamente al celebrar esta asamblea del episcopado, la sinodalidad la vimos en muchos frentes, en el aula principal, en las aulas de trabajo, en los momentos lúdicos, en la mesa, en todo lugar. Para un obispo es importante una asamblea porque nos muestra que no estamos solos, que ciertamente hemos sido consagrados para servir la Iglesia. Tenemos un pueblo colombiano cargado de incertidumbre. Tenemos un pueblo colombiano marcado por el dolor, por la desesperanza, por el abatimiento, por el cansancio. Tenemos un pueblo donde la información negativa nos va sobresaturando. Y ahí es donde nosotros, remando mar adentro, tenemos que sacar a la gente de la orilla, de esa penuria, de esa oscuridad, de esa esclavitud, de ese sinsentido. Y necesitamos todos juntos ir caminando en bloque hacia aquello que nos dignifica. Pero esto lo logramos con un solo cometido: ser cristianos viviendo a la luz del Evangelio. Una vez más, una oportunidad para hablar de sinodalidad, para hablar del lugar que todos tenemos en la iglesia y precisamente la realidad de nuestro país a la que tanto hay que atender. Fue entonces la razón por la cual una vez más los obispos de toda Colombia se reunieron a pensarse el país, a pensar también el lugar que tiene la Iglesia Católica en ella, gracias a este mensaje que recibimos también de la Conferencia Episcopal Colombiana contándonos cómo se dio y pues esta apreciación tan importante que hace Monseñor Mauricio Vélez, nuestro obispo auxiliar. Santi, hablar sobre este mensaje nos muestra un poquito de esa esperanza que fue sembrada en los obispos, precisamente porque es lo que necesitamos en este momento, esperanza. El futuro está cargado de esperanza, lo dice Jeremías, y fue el texto con el que ellos inspiraron este mensaje para que podamos llegar a tantos rincones de Colombia, sabiendo que ser cristianos es poner un granito de amor, de solidaridad, de esperanza en esta sociedad. Vamos a escuchar ahora, Valen, al secretario de la Conferencia Episcopal, quien nos comparte este mensaje de conclusión que nos ha dejado la Asamblea de los Obispos, un mensaje para todo el pueblo colombiano que ha sido redactado por ellos mismos, que ha sido pensado y sobre todo un resultado de la oración de este gran encuentro. Vamos a escucharlo. Conferencia Episcopal de Colombia, mensaje al pueblo colombiano. Al concluir la 119ª Asamblea Plenaria del Episcopado. Tu futuro está cargado de esperanza. Jeremías 31:17. Hermanos y hermanas, reunidos durante la 119ª Asamblea Plenaria, renovamos nuestro compromiso de ser profetas, testigos y servidores de la esperanza en medio de las desafiantes realidades que vive nuestro país. Y llamamos a transformar la mirada para valorar a los otros en su dignidad inalienable y reconocer los brotes de esperanza presentes en las diversas comunidades y organizaciones sociales. Nos duele la persistente fragmentación y polarización que afecta la convivencia entre los colombianos. Las divisiones políticas, sociales y económicas que se agudizan. Las profundas heridas causadas por la violencia, la corrupción, el narcotráfico y las economías ilícitas. Junto con los laicos, las comunidades religiosas y ministros ordenados, asumimos el llamado del Papa León XIV a ser promotores y artesanos de la unidad. Como profetas, anunciamos a Cristo vivo nuestra esperanza, con palabras y obras, propiciando espacios de encuentro, promoviendo la dignidad humana y la justicia. Reiteramos el llamado a respetar integralmente la Carta Constitucional, las instituciones del Estado
y los entes territoriales como soportes de la democracia. Llamamos a todos los actores armados a cesar los atentados contra la vida humana y la naturaleza. Como testigos, seguimos presentes en todo el territorio nacional, generando confianza con expresiones de cercanía concreta, conscientes de que cuando el camino se hace difícil, la presencia de la Iglesia fortalece el ánimo y reaviva la esperanza. Como servidores, promovemos el diálogo pastoral y social, buscando mejores condiciones de vida para todos, especialmente para quienes más sufren a causa de la injusticia social, la violencia y la pobreza. Ratificamos nuestro compromiso de sostener y animar la esperanza del pueblo colombiano, siendo servidores de la unidad, del encuentro, el diálogo, la reconciliación y la paz, y cultivando una atmósfera de relaciones interpersonales desarmadas y desarmantes. A nuestras comunidades tentadas por la desesperanza ante los problemas estructurales del país, les pedimos, miren a Cristo, caminemos juntos en corresponsabilidad, escuchémonos y participemos pacífica y activamente en la construcción de la convivencia fraterna. Busquemos y hagamos la voluntad de Dios. Cuidemos las semillas de bien que por Él han sido sembradas. Como peregrinos de la esperanza, confiamos nuestra misión a la intercesión de Nuestra Señora de Chiquinquirá, para que como ella acojamos la palabra de Jesucristo y la entreguemos sin reservas al servicio del pueblo de Dios en esta hora de nuestra historia. En definitiva, este es un mensaje que responde a lo que estamos viviendo, que nos abraza el corazón, pero también que nos compromete, porque no es una tarea solo de los obispos, sino de todos los cristianos. Ir y poner corazón y esperanza en ese futuro que en definitiva nos reta muchísimo, pero que hoy tenemos el compromiso de acompañar y hacer de este presente pues un camino que nos lleve a un futuro mucho mejor. Todos los obispos valen reunidos en un mismo lugar, pensando el país, pensando como iglesia. Nosotros tenemos también un lugar importante en el momento social que estamos viviendo, una gran oportunidad para nosotros también renacer en esta espiritualidad católica, conscientes de nuestro lugar en la sociedad. Vale, vamos a ir a un corte de comerciales, pero al regreso todavía tenemos mucha más información, invitaciones de la que nos gusta, así que los esperamos. Amigos televidentes, regresamos a este espacio de Al Día con la Iglesia. Antes de ir a corte hablábamos sobre los obispos que se reunieron para seguir respondiendo a la realidad colombiana. Y en nuestra iglesia particular de Medellín, pues también tenemos la mirada puesta en la formación y en entender ese lugar que tenemos como católicos en la sociedad. Fue este el tema de la formación del clero que se llevó a cabo a lo largo de esta semana. Vamos a verlo. Para este año, la jornada de formación del clero se llevó a cabo del 14 al 16 de julio en la Universidad Pontificia Bolivariana, abordando como tema central las consideraciones y los compromisos en la realidad sociopolítica actual. Cada día contó con una charla central, iniciando el primer día con Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quien abordó la conferencia introductoria regalando una visión pastoral de la realidad actual. El segundo día se abordaron los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia y finalmente el tercer día hablamos de compromiso social del cristiano hoy. Luego del desarrollo de estos temas, cada día se abrió un panel con expertos que buscó abordar sus premisas desde diferentes posturas, que enriquecieron la conversación y permitieron conclusiones más completas. Abordar estos temas hoy es más que pertinente. Estamos ante la urgencia de una mirada social y cristiana
que presenta a la Iglesia como un signo de esperanza en medio de esta realidad compleja que vivimos. En definitiva, seguimos poniendo el corazón en este tema que es trascendental en nuestro país en este momento, y qué lindo que nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros también se formen para seguir acompañando a las diferentes comunidades parroquiales y también la sociedad en general. Qué gran momento, Valen, para reconocer cómo la Iglesia está de verdad interesado en todos, en abrazar la realidad de todos, en abrazar el momento de la vida en el que cada uno de nosotros estamos, y precisamente hoy el equipo de Redes del Evangelio nos va a contar una historia muy particular, precisamente una de los grupos pastorales que hay en una de las parroquias de nuestra arquidiócesis, que ha pensado en los empresarios. Qué bonito también entender que la Iglesia abraza la realidad de todos. Vamos a ver esta nota tan especial. En la parroquia El Padre Marianito hay un grupo que ha decidido unir su vida espiritual con su vida empresarial. Se trata del grupo de emprendedores y empresarios católicos, un espacio donde se vive el lema "Ser para poder servir", y donde cada miembro busca comprender y transmitir el mensaje de Dios desde su realidad profesional y laboral. En la parroquia del Beato Padre Marianito, en la arquidiócesis de Medellín, hace poco más de un año empezamos un proyecto muy interesante, un proyecto de acoger a los empresarios, a los emprendedores, a los innovadores, a pensarse desde su propia realidad, desde su propia vida, desde su propio proyecto, y también ver cómo podían impactar a los demás. Bueno, hoy quiero presentar el grupo de emprendedores y empresarios católicos. El objetivo del grupo está ubicado en cuatro razones principales. Lo primero es la fundamentación en el ser cristianos y cómo nos proyectamos a nuestra iglesia y cómo nos proyectamos a la comunidad. Lo segundo es la parte de la evangelización, es el aprendizaje como grupo. El grupo no es para crear empresas, el grupo es para generar pensamiento cristiano en la feligresía y en la parte de las empresas. Este grupo no se queda solo en palabras, se estructura como un lugar de encuentro, diálogo y formación para promover los principios éticos del Evangelio en las empresas y para generar acciones de servicio a las causas más necesitadas. Llegué a este grupo de empresarios y emprendedores con el fin de encontrarme con los principios católicos, primero yo como líder de mi compañía, para así poder transmitir el mensaje a mis demás colaboradores. Hoy tengo un reto muy importante y creo que muchos emprendedores y empresarios los tenemos, de tal suerte que con las conversaciones, con los espacios, con los proyectos que generamos y gestamos en todo este equipo, he podido comprender cómo de la mejor forma podemos balancear el crecimiento, la ganancia, la competitividad, pero por otro lado el desarrollo personal, la potencia que tienen los seres humanos al entender cada una de estas misiones que tenemos y al poder impactar positivamente a la familia. Para mí ha sido muy gratificante poder hacer parte del grupo e invitaría a todos a que vivan esta experiencia. Entonces este grupo, que tiene la sigla Gémine, es precisamente el que va motivando a compartir, a comunicar los bienes entre los católicos que hacen parte de la parroquia. Y entonces a ese primer objetivo, que es pensarse a ellos mismos, viene un segundo objetivo, que es la proyección, el quehacer, el aporte social. Cómo nosotros, desde la acción evangelizadora que vivimos en una realidad personal, estamos también llamados a compartir con los demás en su proyección, en su innovación, en su emprendimiento, impulsando, animando, orientando, dando formación. Otra de las actividades que el grupo de emprendedores y empresarios católicos tiene para ganar alcance en la comunidad es la creación de dos grupos de WhatsApp, grupos en los que se busca hacer difusión de ofertas de empleo. Y lo que ha sido pues una no sorpresa, porque sabíamos que íbamos a tener buena acogida, pero sí ha sido bastante satisfactorio encontrar que ha crecido el número de participantes,
pero también de oferta, porque literalmente hay días que casi que ni alcanza uno a ver todas las oportunidades de empleo que se publican. Pero su misión va más allá. En alianza con la Escuela Eucarística Santa Ángela, ha desarrollado proyectos como agricultura circular, dotación de biblioteca y adecuación de espacios pedagógicos, promoviendo procesos de transformación productiva para las familias de la comunidad. Hemos estado trabajando en toda la parte de compostaje y el proyecto que nos estaba explicando Julián, que termina con una transferencia de conocimiento de la institución universitaria Pascual Bravo. Entonces lo que vamos a hacer es enseñarle a los niños con el secado de las frutas, verduras, y que ellos después, y que pueda tener una más larga duración, y que sus familias después puedan montar un emprendimiento, un negocio basados en el conocimiento que el Pascual Bravo les transfirió y que ellos aprendieron para poder llegar a un sustento o un aumento en la parte económica en sus familias. Las conversaciones en el atrio son uno de sus espacios más valiosos. Encuentros abiertos al público, donde el mensaje de Dios se entreteje con temas de interés empresarial, siempre con un invitado especial que desafía y anima a vivir la fe en el mundo del trabajo. Esto lo desarrollamos cada 2 meses. Este mes vamos a tener una conferencia con el doctor Oscar Darío Restrepo en relación con la cultura corporativa como herramienta de gestión. Como ven, buscamos que sean temas realmente de interés y que puedan favorecer el desarrollo de nuestros empresarios y emprendedores y que nos permitan fortalecer también nuestra comunidad parroquial en torno a este tema de los empresarios católicos. En definitiva, estos espacios nos permiten reconocer que la Iglesia, como lo decía Santi al presentar la nota, en definitiva sigue poniéndose en diferentes lugares de nuestra sociedad, en este caso los emprendedores y los empresarios que encuentran un espacio para fortalecer su fe y hacer que esa misma fe llegue a cada una de sus empresas, de sus emprendimientos. Qué maravilla esta iniciativa. Seguimos entonces con más información en nuestras redes sociales, donde queremos que ustedes se vinculen, queremos leerlos también, escucharlos, que quieren ver aquí, qué notas también quieren que los de Redes del Evangelio vayan y cubran, porque ellos, como les hemos dicho, son nuestras manitos. Estamos en Instagram como ARQ Medellín 1, en Facebook y YouTube como Arquidiócesis de Medellín. Ahí encuentran todo el contenido de la Delegación para las Comunicaciones y de las demás delegaciones. Se nos acabó el tiempo, Valen, nos quedamos ya con la Eucaristía, pero no nos queremos ir sin antes darle las gracias a todos nuestros televidentes por permitirnos llegar hasta sus hogares para contarles todo lo que está pasando en nuestra iglesia con esto que se llama Al Día con la Iglesia. Bendiciones para todos.